Buen día, hermanos. Es un gusto poder acercarnos a ustedes a través de este medio. ¿Cómo está? ¿Cómo está su familia? Oramos confiados de que Dios está protegiendo a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por un día más y queremos aprovechar este domingo para alabarle, porque dice su palabra, todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Lo puede decir conmigo? Todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Y cómo no alabarle si nuestro Dios es bueno y nuestro Dios, su misericordia es eterna? ¿Cuántos de nosotros respiramos entonces? Todos, ¿verdad? Entonces le invitamos a que sea parte de este tiempo, junto con nosotros alabando a nuestro Dios y escuchando su palabra atentamente. Primera de Crónicas 16, 8 al 11. Si gusta acompañarme ahí con su Biblia. Primera de Crónicas 16, 8 al 11. Dice así: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantad salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que le buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Así es, Señor. En esta mañana, en este domingo, Señor, hemos apartado tiempo para buscarte. Te agradecemos, Señor, con todo el corazón, la vida que nos das el día de hoy, por estos momentos, Señor, porque sabemos que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Y el principal propósito, Señor, es que seamos verdaderos adoradores, de que seamos esos hijos tuyos que viven de acuerdo a tu palabra, Señor, que buscan tu presencia en su palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos porque podemos reunirnos, Señor, a través de estos medios, Señor, para glorificar tu santo nombre, Señor. Venimos ante ti con un corazón dispuesto, Señor, porque así dice tu palabra, que si nos acercamos confiando que tú nos escuchas, Señor, tú te agradas, Señor. Y queremos ofrecerte, Señor, en esta mañana, sacrificio de alabanza, Señor. Queremos ofrecerte, Señor, lo que hay en nuestro corazón, Señor, y te pedimos que nos limpies si hay algo que nos estorbe, Señor, que no nos podamos acercar a ti libremente, Señor. Límpianos, Señor, y ayúdanos a permanecer fieles a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le invito entonces, hermano, que disponga su corazón a alabar al Señor. ¿Nos acompaña? Le invito a que nos acompañe a cantarle con todo el corazón al Señor.
Vamos a decirle temprano. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Temprano yo te buscaré. Sí, Señor. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, Señor, porque tu diestra. Dígaselo, Señor. Me has sostenido por tu diestra. Me has sostenido. Y mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Me has sostenido, oh, tu diestra, me has sostenido. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, Señor, porque tu diestra. Me has sostenido, oh, tu diestra. Me has sostenido. Gracias te damos, Señor Jesús. Queremos guardar tus palabras, Señor, en nuestra vida, Padre, en nuestra boca, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Señor, guardaré las palabras de tu boca. Siempre adoraré tu majestad. Pero es mi oración que no me falten tus fuerzas y tu Espíritu more en mi corazón. Así como te levantaste de la muerte, levántate en mí. Así como te levantaste
humillo, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Purifícanos, Padre. Señor, guardaré las palabras de tu boca. Siempre adoraré tu majestad. Pero es mi oración que no me falten tus fuerzas y tu espíritu more en mi corazón. Así como te levantaste de la muerte, levántate en mí. Así como te levantaste de la muerte, levántate en mí. Cordero de Dios, lávame de mi maldad y purifícame con tu sangre. Cordero de Dios, lávame de mi maldad, purifícame con tu sangre. Purifícanos con tu sangre, Señor. Queremos presentarnos limpios delante de ti. Cordero de Dios, Cordero de Dios, lávame de mi maldad y purifícame con tu sangre. Cordero de Dios, lávame de mi maldad, purifícame con tu sangre. Ante tu presencia me humillo, Señor. Ante tu presencia me humillo, Señor. Ante tu presencia me humillo, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Así es, Señor. Te damos gracias, Padre. Y te agradecemos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Como tierra seca, Señor, te anhelamos. Como esa tierra, Señor, que está en el desierto, deseosa de la fuente de agua viva que solamente eres tú, Jesús. Gracias te damos, Señor. Cántale conmigo, hermano, y dile: como tierra seca, te deseo, Señor. Como tierra seca que desea agua, te desea mi alma, tengo sed de ti, porque mejor es tu misericordia que la vida misma. Prefiero
misma, Señor. Preferimos, Señor, estar una eternidad contigo que en una vida vacía sin ti, Señor. Queremos que tú seas, Señor, esa fuente de agua viva. Que seas tú, Señor, quien llena nuestro corazón, Señor. Te amamos, te necesitamos, Señor, porque sin ti no podemos, Padre. Gracias te damos, bendito Dios. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Hermano, prepárese para la palabra. El Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros. Él nos conoce y conoce la necesidad que hay en nuestro corazón. Y creemos que el día de hoy escucharemos esa palabra que tanto anhela nuestro corazón. Le mandamos un fuerte abrazo y esperamos verle pronto. Reciba nuestros saludos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Buenos días, mis hermanos. Un gusto poder estar con ustedes nuevamente por este medio y pues le damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta sus hogares, hasta sus familias y pues los saludo en el nombre de Jesucristo. Vamos a la palabra. Los invito a que abran la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10. Vamos a estar leyendo el versículo 22. El tema que vamos a estar tratando hoy es la perseverancia del cristiano. Un tema ya muy conocido, muy escuchado, pero hoy queremos recordar lo que el Señor nos habla respecto a este tema. Bien, hermanos, dice la palabra del Señor: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Acompáñenme a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos permites estar juntos con mis hermanos en un mismo espíritu. Aunque estamos en esta situación, Señor, no dejamos de tenerte en nuestro corazón, de guardar tu palabra, de alabarte, de glorificarte y reconocer que tú eres el que haces posible todas las cosas. Gracias, Padre, por tu gracia, tu misericordia y tu amor. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, y seas tú preparando los corazones de mis hermanos para que esta palabra llegue a esa tierra fértil y dé fruto. Edifique las vidas y transforme los corazones. Dame gracia para hablar, Señor, y dame esa revelación de tu palabra para poderla compartir con mis hermanos. Con acción de gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, estamos agradecidos con el Señor y queremos decirles que pues este texto, como lo estamos viendo en su contexto, el Señor está hablando y nos está diciendo que antes y durante y después de una tribulación, de una prueba, de cualquier situación que estemos viviendo, incluso hoy en día, el Señor nos habla y nos dice que tenemos que perseverar. Jesús no dice que no sufriremos más que Él. No lo vamos a superar, mis hermanos. Si usted lee el versículo 24, después de que usted ve ahí todas las situaciones que está anunciándole a sus discípulos, en el 24 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro
Y al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Cuanto más a los de su casa. Es decir, tenemos que tener esto en nuestro corazón. El Señor conoce nuestra situación, conoce nuestra debilidad. Y aquí el Señor nos está animando para que no pensemos que vamos a tener un sufrimiento que Él no pueda compadecerse. El texto que estamos leyendo, hermanos, de versículo 22, el que persevere hasta el fin. Esta palabra perseverancia, perseverar, se define como la firmeza y confianza en la manera de ser o de obrar. Podríamos decir que es como un estilo de vida del creyente. Este texto, hermanos, se interpreta mal cuando se piensa que hay que hacer algún mérito personal para lograr la salvación. Pero esto no es lo que Jesús está enseñando aquí. Jesús enseña que la perseverancia será el resultado, no la causa. Es el resultado de ser salvo. Ya que según Efesios 2:8, el apóstol Pablo nos dice que la salvación es por gracia, no por algún mérito propio, no por algo que nosotros hayamos hecho por nosotros mismos. Entonces, este versículo, hermanos, lo podríamos entender más cuando encontramos que admite al menos dos sentidos para poderlo entender mejor. Número uno, podríamos entenderlo literalmente, que el que tenga paciencia hasta el final salvará su vida al seguir las instrucciones que aquí nos da el Señor. Este sentido nos amplía el panorama para darnos cuenta que no es, pues, que nosotros durante nuestro caminar cristiano vayamos a lograr la salvación. La salvación nosotros ya nos la ha regalado el Señor. Pero nosotros tenemos que perseverar, tenemos que tener firmeza de lo que el Señor quiere con respecto a nuestra fe. Esta firmeza y confianza. Así que el que tenga paciencia hasta el final salvará su vida. ¿Cuándo? Obedezca, cuando se aplique en la obediencia de lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Número 2, el sentido número 2 que admite este versículo es la palabra perseverar, es aguantar hasta el final. Una vez que viene la prueba, una vez que viene la situación, la circunstancia, ahí es donde nosotros tenemos que mantener ese aguante, esa fe que nos haga continuar. Acompáñenme aquí mismo en el Evangelio de Mateo, por favor. Vamos al capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Y vamos a leer el versículo número 21. Dice la palabra del Señor, hablando de un árbol que está enraizado, pero aquí dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto pues nos da la idea de que este aguante se trata de eso, de que mantengamos esa firmeza, esa confianza hasta el final. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos,
pues los quiero animar. Este tema, mis hermanos, tiene el propósito de que tengamos esa firmeza y esa confianza en cada vida de cada hermano. Algo personal, hermanos, y que esto lo tenga hasta el final. Firmeza, paciencia, confianza y aguante. Ese es el propósito, hermanos, de este mensaje. Los quiero animar. Consideremos, hermanos, el tiempo que estamos viviendo, pero durante todo este tiempo que estemos pasando, que vayamos a pasar, debemos de considerar el consuelo que comparte el saber que todo tiene un final. Toda la prueba que venga, toda la situación que nos aqueje, tiene un final. Es cierto que mientras dure esta prueba hay que aguantar con paciencia hasta el final, porque hasta el final también se dispondrá la fuerza necesaria por parte de Dios. Es decir, mientras dure la prueba, durará la fuerza de Dios. Primera de Corintios, acompáñenme en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra del Señor: no les ha venido o sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Gloria al Señor. Esto nos anima, mis hermanos, porque es que Dios no nos va a abandonar, y durante toda la situación que vivamos, Dios nos va a dar la fortaleza, nos da la fuerza, nos va a dar la fe. Solamente tenemos que considerarlo. La salvación eterna bien merece aguantar por un poco de tiempo. Esto lo vemos muy claramente porque el apóstol Pablo se lo dijo a los romanos de estas palabras. Acompáñenme al libro de los Romanos, capítulo 8, en el versículo 18. Dice aquí la palabra del Señor: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto, mis hermanos, es como un bálsamo, un refrigerio, de que a pesar de que no vemos, de que no palpamos, nosotros tenemos que tener estas convicciones, esta firmeza, esta confianza. Es el Señor Jesucristo quien nos está hablando, quien nos está invitando a que permanezcamos en esa confianza, en esa perseverancia. Solamente, mis hermanos, que me preocupa lo que el Señor declara enfáticamente con respecto a estos últimos tiempos, de cómo serían los cristianos y cómo estaríamos. Dice el Señor que en los últimos tiempos, nos dijo, vivirían muchos hermanos, o al menos muchos que se dicen hermanos o están junto en una congregación, vivirían autoengañados, creyendo conocer a Cristo, porque un día tomaron su decisión o alguna vez dijeron: decido que Jesucristo sea mi Señor. Y tomaron su decisión. Asisten con regularidad a la iglesia, son fieles ministros, son servidores algunos, tienen dones, algunos que solamente asisten, son fieles en el sostén del templo, en la economía, aportan, ofrendan. Tal vez algunos hasta diezman.
Pero el Señor dice que nunca han cambiado su estilo de vida. Y comparado a la luz de las Escrituras, esto quiere decir que nunca tuvieron un cambio de actitud. Dicen ser creyentes, pero no están viviendo como creyentes. Es lamentable, pero es una realidad que el Señor nos lo ha aclarado, nos lo ha advertido. Vamos a Mateo, hermanos, otra vez al libro de Mateo. En el capítulo 7 vamos a recordar un texto que ya bastante lo hemos leído y lo vamos a recordar. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Versículo 21, Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice aquí el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es preocupante, mis hermanos, algunas palabras y sobre todo una que dice muchos. Esta palabra, hermanos, muchos, son muchos. Hoy vemos el actuar de las personas. Y eso, mis hermanos, nos da la pauta para darnos cuenta. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es nuestro estilo de vida? ¿Por qué el Señor Jesucristo es enfático en este texto para decirnos estas palabras? Bien, nos haríamos una pregunta, mis hermanos. ¿Qué es entonces lo que marca la diferencia entre un verdadero creyente de otro creyente que no es verdadero? Porque para perseverar, mis hermanos, tenemos que considerar que necesitamos la fe, que necesitamos haber nacido de nuevo, ser nuevas criaturas, que necesitamos el poder del Espíritu Santo, que necesitamos tener la confianza, tener la firmeza de que somos discípulos, que somos siervos del Señor Jesucristo. Si dice el Señor que aún hicieron con Él algo que fue mucho más duro, aunque a nosotros no vayamos a pasar esa misma situación, nos está aclarando: ustedes también van a pasar tribulación. ¿Cómo soportaríamos si no tenemos esta firmeza, esta seguridad? ¿Cómo podríamos? Entonces, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia, mis hermanos? Jesucristo nos lo dijo. Ahí mismo en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 donde estamos, vamos a leer el versículo 16 al 20. Dice el Señor: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Esto quiere decir, no se puede pedir al árbol de manzanas que dé manzanos. ¿Qué quiere decir? Si un cristiano no es cristiano, pues si no tiene a Jesucristo en su corazón, ¿cómo le vas a pedir? ¿O cómo se le va a exigir? ¿O cómo se le va a reclamar? ¿O cómo se le va a demandar que haga las cosas? Este es precisamente lo que vamos a ver más enseguida. ¿Cómo es que el Señor nos está pidiendo que nos demos cuenta
¿Cómo es realmente nuestro estilo de vida? ¿Qué estamos haciendo realmente en nuestra vida personal? Versículo 17 dice, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceráis. Por sus frutos se conocerán. Entonces, mis hermanos, es evidente, es claro, y esto nos lleva entonces a una exhortación del apóstol Pablo. Se lo dijo en el libro de segunda de los Corintios, se lo dijo a los Corintios en el libro segundo de los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5. Si la regla, hermanos, son los frutos para distinguir los hermanos, esto nos lleva a que nosotros miremos hacia nosotros mismos, no hacia el del frente. No vine yo a levantar un juicio, no, porque no vino Jesucristo ahora eso. Simplemente me apego a lo que el apóstol Pablo dice aquí. Versículo 5 del capítulo 13 del segundo libro de los Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos de que estéis reprobados. Esto, mis hermanos, nos exige que nos hagamos un autoanálisis de nuestro estilo de vida. ¿Cómo soy como persona? ¿Cómo es mi vida personal? ¿Cómo soy como esposo? ¿Cómo soy como esposa? ¿Cómo me conduzco ante los demás? ¿Cómo soy como trabajador? ¿Cómo soy con los hermanos? ¿Con quién me junto? ¿Me gusta reunirme con los hermanos? ¿O acaso vamos en contra de la lógica que dice las ovejas se juntan con las ovejas? ¿O se puede juntar una oveja con un caballo o con otro animal? No, ovejas con ovejas. ¿Cómo somos, hermanos? He conocido, hermanos, durante el tiempo que el Señor me ha permitido conocer la iglesia, incluso hermanos que tienen un ministerio, sobre todo cuando son jóvenes, y algunos vienen muy bien vestidos aquí a hacer el servicio y a estar ministrando o tal vez en algún ministerio, con su falda muy bien puesta, con sus ropas muy decentes. Pero en cuanto se van, se cambian porque van a la pizza, porque van a la comida. ¿Cómo somos, hermanos, cuando estamos a solas? Hemos tenido palabra de Dios. Nuestro pastor Antonio Lázaro ha dado series completas para que nosotros no tengamos ninguna falta de ese conocimiento de cómo debemos de comportarnos en cada área de nuestra vida. ¿Cómo nos portamos fuera de la iglesia? Para escapar, hermanos, de este engaño, miren, debemos todos
líderes, ministros, iglesia en general, si alguien no se ha congregado, tiene que comprender que cada uno debe de estar comprometido con la verdad y la justicia. Esto es, con el Señor Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador. Y esto nos lo revelan las Escrituras, la palabra de Dios. Es decir, comprometidos con la verdad y la justicia que nos revela las Escrituras, o sea, la palabra de Dios. Y no considerar ningún mérito personal, don, ministerio, confesión, etcétera, etcétera, cualquier cosa personal que tengamos y que eso lo utilicemos como regla o como una norma por la cual juzguemos nuestra relación con Cristo. Alguien puede predicar muy bien o alguien puede cantar muy bien, alguien puede hacer muchas cosas muy bien, pero eso no quiere decir que su relación por esa causa, por ese hecho, o darlo por hecho, que su relación con Jesucristo es íntima. Repito, para escapar del autoengaño, debemos estar comprometidos con la verdad y la justicia reveladas en la palabra de Dios y no considerar ningún mérito, nada personal, solamente lo que el Señor nos está revelando en su palabra, es decir, las instrucciones y la obediencia a lo que Él nos está diciendo. Voy a mencionar, hermanos, algunas causas por las que un cristiano puede abandonar la carrera, dejar de perseverar y desanimarse. Damos por hecho que al escuchar esta palabra de Dios, todo el mundo reflexionemos después de hacer un autoanálisis y si estamos fallando, si no es íntegra nuestra vida, si no es fiel ante el Señor, nos volvamos, hermanos. Ahorita que estamos allá en casa, donde nadie te ve, es triste, pero tal vez no puedo verlos, pero sé que el Señor sabe que hay ocasiones en que ni siquiera ves el mensaje que se está predicando. Es importante, mis hermanos, que si tú tienes en tu vida la firmeza, la convicción, la seguridad de que vas caminando bien, que vas corriendo la carrera bien, que no vas haciendo trampa, tengas pues esto en tu corazón, que hay todavía aún sobre de la carrera el riesgo de que puedas tropezar. Que puedas abandonar la fe. Me gustaría que me acompañen. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo, una vez identificando algunas cosas que estaban sucediendo en la comunidad de los hermanos, de los creyentes, de los cristianos, le habla a Timoteo en su primer libro de Timoteo, primera de Timoteo, y le advierte algunas causas por las que algunos abandonan la fe. Acompáñenme a primera de Timoteo, capítulo 19. Dice el apóstol Pablo que una de las razones es, dice el versículo, manteniendo
la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es decir, el desechar la fe y la buena conciencia, esto hace, mis hermanos, que muchos hermanos o algunos vayan a claudicar, vayan a abandonar la fe. El no mantener la fe y la buena conciencia. Esto, hermanos, el Espíritu Santo ha revelado que en los últimos tiempos muchos abandonarán la fe personal en Jesucristo y sus verdades bíblicas. Eso se lo dice en el capítulo 4, versículo 1. Le dice Timoteo, en los postreros días muchos van a apostatar, muchos van a abandonar, muchos van a dejar la fe verdadera. Y se van a volver tal vez a las fábulas y a algunas otras cosas que vamos a ver enseguida. Uno de los riesgos que tienen los hermanos de abandonar el camino es abandonar la fe. La fe, hermanos, solo se va a ejercitar si la practicamos. Si no practicamos la fe, se va a debilitar. Como el músculo cuando lo ejercitas, si lo dejas de ejercitar, se debilita. Pero si la ejercitas, entonces, hermano, hermana, se va a fortalecer. La buena conciencia solamente se logra cuando tienes una relación íntima con el Señor. Cuando realmente le buscas en oración, cuando realmente le buscas en obediencia a su palabra. Recordando el compromiso que hiciste cuando le dijiste, Señor, yo te acepto en mi vida, yo te recibo, yo reconozco que te necesito como mi Señor y mi Salvador porque soy pecador, porque solamente tú me puedes limpiar. Y es como si nos hubiésemos casado, prometemos, Señor, quiero serte fiel, quiero que tú seas mi Señor, que seas mi amo en mi vida. Y ser fiel. Entonces, mis hermanos, abandonar la fe y la buena conciencia. Recuerden, si mentimos una vez, para cubrir esa mentira, vamos a necesitar muchas más mentiras. Y recuerden, siempre le digo a mis hermanos, permite que tu conciencia te alcance, que tu conciencia llegue a ti. No le corras, no le corras. Es importante, mis hermanos. Pero, hermanos, aparece dentro de la iglesia ministros con mucho talento que predican en el poder de Dios. Ya lo leímos en Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. ¿Cómo va a haber maestros? Va a haber predicadores elocuentes. Y algunos harán grandes proezas en el nombre de Dios y predicarán con eficacia el evangelio. Pero aún estas personas se apartarán de la fe y poco a poco se volverán a espíritus seductores y a doctrinas falsas, y a muchos extraviarán, apartándose de la fe por haber dejado la verdad. Recuerda, cuando dejamos la verdad y nos vamos, como bien lo hemos aprendido aquí, en ese sutil camino que de pronto se desvía hacia el error, en ese momento abandonamos la fe. ¿Por qué? Porque es erróneo el camino que vamos tomando. Hoy en día, mis hermanos, hay quienes van por un camino, pero si encuentran a alguien y hay una bifurcación de dos caminos así, y tú llegas aquí, y hay una persona aquí, y le dices a la persona, hermano, ¿por qué camino me voy? ¿Por el de la derecha o el de la izquierda? La pregunta del hermano va a ser, ¿hacia dónde vas? Y si tú le dices, pues no sé,
no sé realmente, no tengo definido exactamente a dónde voy, si al de la derecha o al de la izquierda. Él te va a decir, da igual, hermano, dale por donde quieras, da igual. Y así sucede. Muchos se van caminando, pero no saben ni siquiera a dónde lleva ese camino. Camino, como lo hemos leído en la Escritura, que parece bien, que parece bonito, que parece que va a buen destino, pero es un camino que te lleva a la muerte. Otra causa, mis hermanos, por las que un cristiano puede dejar de y abandonar la fe, puede dejar de perseverar, está en el capítulo 2, de ahí de Timoteo, mismo capítulo 2 de Timoteo, primera de Timoteo estamos, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, mis hermanos, aquí la falta de conocimiento de la verdad va a hacer que muchos hermanos, por esta causa que estamos explicando, abandonen la fe. Escuché decir que se nos han caído las paredes de la iglesia, que estamos allá afuera, fuera de las paredes de la iglesia, y allá tenemos que hacer nuestras actividades como cristianos. Y es cierto, mis hermanos, no nos podemos congregar aún, pero recuerda, yo he estado analizando que se han levantado paredes allá afuera, de alrededor de nuestro, que son paredes digitales, de una información que nos bombardea, que nos llega de todos lados, y a donde vayas, ahí está. Es como si fueras caminando y hay una pantallota ahí que te está hablando, le das para acá, está otra pantallota, le das para acá otra pantallota y acá atrás otra pantalla. O sea, todas están hablando, todas te están diciendo. Mi hermano Carlos Charlie el domingo dijo una palabra que me hizo reflexionar. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos haciendo caso? ¿A quién estamos siguiendo? Nosotros, hermanos, tenemos el manual de vida. Tenemos la palabra de Dios como el manual de vida que nos guía. Y dice el apóstol Pedro, al cual debemos estar atentos, como una antorcha que alumbra en la oscuridad. ¿Por qué segura? Porque te va a guiar, porque te va a orientar, porque te va a llevar al camino correcto. Entonces, mis hermanos, la falta de conocimiento en esta era se puede confundir con todo eso que tú escuchas, pero que no te edifica, que te deja vacío al final del día, solamente con bastante incertidumbre. Y pregunta, ¿será verdad lo que estoy escuchando? Dios expresa su voluntad de que desea que todos sean salvos y vengan al conocimiento verdadero. Así que bien haríamos, hermanos, en escuchar el consejo de Dios, la palabra de Dios. Llevamos dos causas por las que el cristiano puede abandonar la fe. Abandona la fe y buena conciencia, falta de conocimiento de la verdad. Vamos a ver la número 3. En el capítulo 6 de ahí mismo del libro de Timoteo, primera de Timoteo 6, versículo 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido,
nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Esta enseñanza no bíblica y doctrina conforme a la piedad, hermanos, toda la doctrina que no es conforme a la piedad, es decir, conforme a Jesucristo, es una doctrina equivocada, es un evangelio diferente. Todo lo que escuchamos tiene que ser relacionado con, como dice el apóstol Pablo, con la piedad. Pero hablar de la piedad es hablar de Jesucristo. Hablar de justicia es hablar de Jesucristo. Hablar de la verdad es hablar de Jesucristo. Todo tiene en relación, hermanos, con nuestro Señor. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué enseñó? Los apóstoles, ¿qué es lo que nos enseñan? El fundamento de ellos no debemos de abandonarlo. Los principios básicos de la doctrina no tenemos que abandonarlos. Entonces, otra de las razones, hermanos, es una enseñanza no bíblica, una enseñanza de que te lleve a una distorsión, a una confusión. Y esto, mis hermanos, es algo que le ha pegado también a la iglesia bastante. La iglesia de Jesucristo ha sido confundida. Y esto, mis hermanos, también hace que muchos, después de darse cuenta, abandonan la fe. En el versículo 5, hermanos, leímos el 3 y el 4, en el versículo 5, hay otra razón por la que algunos hermanos abandonan la fe, abandonan el camino, abandonan la carrera. Dice el versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Este es otro problema, mis hermanos, que ha hecho que muchos hermanos tropiecen, que muchos hermanos abandonen. Peor aún, que el nombre de Jesucristo sea vituperado. Hombres que disputan neciamente, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad a Jesucristo para engañar y para ganar por avaricia ganancias materiales. Apártate de ellos, es enfático el apóstol aquí. Apártate. ¿Por qué? Porque no te llevarán por un camino correcto. Finalmente, recuerda lo que anteriormente hemos dicho. Por sus frutos los conocerás. Todo aquel que se enaltece será humillado. Todo ministro que se vanaglorie, que se enorgullezca, tenga cuidado con él. Porque esto hace que tropiecen muchos al final de cuentas. Vamos al segundo libro, hermanos, de Timoteo. Encontramos otra causa, otra razón. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra del Señor, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta, hermanos, es otra razón por la que muchos hermanos se regresan del camino. Fábulas
filosofías que hemos estudiado en el sentido de que hoy en día está de moda el liderazgo que hace el multinivel, las cuestiones de la psicología en boga en su afluencia, y eso, mis hermanos, ha hecho que salga información y más información, y que hoy los libros hasta tomen citas bíblicas para decirnos cómo es que nosotros podemos superarnos y autorrealizarnos. Regrésese, hermanos, al primer libro de Timoteo. Quiero que vea algo en el capítulo 6, primer libro de Timoteo, capítulo 6, y acompáñeme, por favor, al versículo 20 del capítulo 6 del primer libro de Timoteo. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Mis hermanos, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas, profanas, que no tienen ninguna edificación, que no edifican para nada, porque son puras cosas vanas, que ni siquiera en algunas razones, en algunos casos, sabemos si es verdad o no es verdad. Hablamos de temas de política, hasta de religión, pero no tenemos el fundamento, no tenemos las bases. Y a veces hasta sales mal con las personas, con personas que se creen sabelotodo, y ahí te enfrascas con ellos en una discusión. Pero luego hay algo que me llama la atención, dice al final del versículo 20, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Esto qué es, mis hermanos? Esta falsamente llamada ciencia es algo relacionado con el humanismo. La falsa ciencia es aquella que tiene como objetivo la autoglorificación humana. Es decir, voy a lograr. También esto tiene que ver con la famosa y ya muchas veces mencionada confesión positiva, de que tú confiesas y confiesas y lo logras. Le preguntaba a un joven que me dijo, yo voy a lograr comprarme un coche y lo voy a confesar y quiero X coche. Me daba todas las características del coche. Le pregunté que para qué quería el coche, me dijo que para pues andar de galán. Finalmente le dije, y cuando lo logres, ¿qué vas a hacer? No, pues voy a andar acá bien de galán. ¿Sí? De acuerdo. ¿Quién va a tener el mérito ahí? No, pues yo por el esfuerzo que hice, porque voy a vender, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ya tenía varios propósitos, varias metas que tenía que realizar. No le importaban los medios, no le importaban las formas. Lo que le importaba era el objetivo. Le dije, pero entonces toda la gloria y toda la honra va a ser para ti. ¿Dónde dejas a Dios? La falsamente llamada ciencia, mis hermanos, es toda la glorificación humana. Pablo le explica a Timoteo que la consecuencia de profesar esta falsa ciencia es que los hombres se olviden, se aparten de la verdad, dejen de perseverar en el camino.
Gracias a Dios que nos da la sabiduría de lo alto para servirle mejor. Aquí el apóstol hace un llamado para que hagamos la voluntad de Dios, la cual tiene que ver con una relación íntima con el Señor, lo cual tiene que llevarse a cabo en todo momento, en toda situación. Estamos viviendo, hermanos, los tiempos donde dicen allá afuera, el que tiene más saliva come más pinol, ¿verdad? Y luego otra que dice, el que no tranza no avanza. Y puras de esas enseñanzas que nos hacen pensar, hermanos, que estamos bombardeados por todo tipo de información, por todo tipo de quién, a ver quién es mejor, quién es más grande. Tengan cuidado, mis hermanos. El propósito del tema, mis hermanos, es que nada te impida que ames a Dios. Nada puede impedir que ames a Dios. O no hay excusa si no estás en la iglesia. No puede haber nada que impida que ames a Dios. Manteniendo esta firmeza y confianza, siendo pacientes y aguantando para perseverar hasta el fin. Nada puede impedir que ames al Señor y seas amado por Él. Si tenemos, pues, hermanos, más cuidado de nuestras almas, es decir, que no olvidemos el área espiritual, que no la abandonemos, si tenemos más cuidado de esto y le damos menos atención a la carne, entonces, mis hermanos, no tendremos miedo a lo que venga, a lo que el hombre haga o alguna peste que esté acechando. Ciertamente, mis hermanos, podemos abandonar el cuerpo, irnos con el Señor, pero recuerda, voy a citar una frase que dijo un pastor. No tengo el nombre, pero sí tengo la frase que me llamó la atención. Se puede quebrar la vitrina, pero no podrán robar la joya. Podemos dejar este cuerpo, mis hermanos, pero en la perseverancia, en la firmeza, en lo que tú hagas de obediencia a Dios para perseverar hasta el fin. Eso, mis hermanos, va a dar como resultado entrar a la casa del Padre. Y esto bien compensará las peores tormentas de la vida. Vale la pena, mis hermanos, vale la pena. Mencionamos rápidamente algunas de las causas por las que podemos abandonar el camino. Pero tenemos mucho material, mucha información. La iglesia está enseñando sistemáticamente, formando sistemáticamente a cada uno de nosotros para que estemos firmes, para que terminemos la carrera. En cambio, los que solo aguantan por un poco de tiempo y cuando viene la tentación ceden, han corrido en vano y han perdido cuanto habían ganado. Que no nos pase eso, mis hermanos. Que no nos pase eso. Quiero animarte, mi hermano, mi hermana, a que continúes. No desistas. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, yo espero que esta palabra sea de edificación a tu vida, que reflexiones, que te hagas un autoexamen
y que te vuelvas al Señor. Si estás en ese autoexamen por buen camino, que vas seguro en tu carrera, afírmate, ten confianza, ten firmeza, aguanta, que el Señor nos dará la fuerza para hacerlo. Amén. Que Dios me los bendiga. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra, porque tú nos has dado, Señor, las instrucciones, nos has dado, Padre, la luz para iluminar nuestro camino. Tu palabra nos lo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tú eres quien nos guías por senda de justicia, por amor a tu nombre. Tú estarás con nosotros en todo momento y nos fortalecerás en la prueba. Nos darás la fuerza, y en estos tiempos malos, a cada ministro, a cada pastor, a cada líder, tú le darás, Señor, esa fuerza, esa fe, esa revelación de tu palabra fresca, viva, para que siga adelante. Padre, en tus manos pongo a mis hermanos en esta mañana. Quédate con ellos en sus corazones, y esta palabra que fue enviada, Señor, haga el efecto en tu propósito para lo que fue enviada, Señor. Que haya cambios en mis hermanos y que haya reflexión, que se vuelvan a ti. Que tú, que eres el Dios Todopoderoso, seas glorificado y seas exaltado por siempre. En el nombre de Jesucristo, con acción de gracias, te lo pedimos. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos, y hasta pronto.
vida, Padre, en nuestra boca, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Señor, guardaré las palabras de tu boca, siempre adoraré tu majestad, pero es mi oración en tus fuerzas y tu Espíritu more en mi corazón. Así como te levantaste de la muerte, levántate en mí. Así como te levantaste de la muerte, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Purifícanos, Padre. Señor, guardaré las palabras de tu boca, siempre adoraré. Que no me falten tus fuerzas y tu Espíritu more en mi corazón. Así como te levantaste de la muerte, levántate en mí. Así como te levantaste con tu sangre, Señor. Queremos presentarnos limpios delante de ti. Cordero de Dios, Cordero de Dios, lávame de mi maldad y purifícame con tu sangre. Cordero de Dios, lávame de mi maldad, purifícame con tu sangre. Ante tu presencia me humillo, Señor. Ante tu presencia me humillo, Señor. Ante tu presencia me humillo, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Así es, Señor. Te damos gracias, Padre. Y te agradecemos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Como
seca, Señor, te anhelamos. Como esa tierra, Señor, que está en el desierto, deseosa de la fuente de agua viva que solamente eres tú, Jesús. Gracias te damos, Señor. Cántale conmigo, hermano, y dile: como tierra seca, te deseo, Señor. Como tierra seca que desea agua, te desea mi alma, tengo sed de ti, porque mejor es tu misericordia que la vida misma. Prefiero
Anhelamos tu amor, Padre, más que la vida misma, Señor. Preferimos, Señor, estar una eternidad contigo que en una vida vacía sin ti, Señor. Queremos que tú seas, Señor, esa fuente de agua viva. Que seas tú, Señor, quien llena nuestro corazón, Señor. Te amamos, te necesitamos, Señor, porque sin ti no podemos, Padre. Gracias te damos, bendito Dios. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Hermano, prepárese para la palabra. El Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros. Él nos conoce y conoce la necesidad que hay en nuestro corazón. Y creemos que el día de hoy escucharemos esa palabra que tanto anhela nuestro corazón. Le mandamos un fuerte abrazo y esperamos verle pronto. Reciba nuestros saludos en el nombre de Jesús. Amén.